Ok, ya se está grabando. Ahí les va. Entonces el día de ayer vimos... em, mm, ¿Alguien puede hablar, por favor? No, estoy hablando, güey. Ah, no me escuchas. A ver, ¿hable alguien? Ahora, ya le cambié ahí. ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Sí, sí, sí. Sí. Ahí me escuchan bien ustedes, ¿no? Y me ven bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. El día de ayer estábamos viendo Tálamo. Espérame tantito nada más. Espérame un minuto nada más. Espérame. Ok, vamos a continuar. Ok. En mi cuarto está bien frío, no sé por qué. Ok, entonces el día de ayer vimos Tálamo. Y estábamos hablando de que el tálamo tiene diferentes núcleos, ¿ok? Y vimos cuáles eran esos núcleos, para qué servían, cuáles eran las aferencias y cuáles eran las eferencias, ¿ok? Les voy a hacer como que una tablita, se las voy a mandar al grupo, ya cuando la tenga hecha, pero les voy a hacer una tablita para que quede mejor. Igual, te digo, hay cositas de eso que vimos de tálamo que a lo mejor todavía no entiendes completamente. No pasa nada, güey. Lo vamos a ir entendiendo conforme vayamos viendo más cosas. Pero algunas cosas ya te las deberías de saber, ¿ok? En el caso del hipotálamo, el hipotálamo pues se llama hipotálamo porque está abajo del tálamo, güey. El tálamo debería de estar en esta posición de aquí. Ve, güey, listo. El tálamo debería de estar en esta posición de aquí, ¿ok? Solo que por el corte aquí no alcanzas a apreciar el tálamo. ¿Estamos? Y el hipotálamo se encuentra hacia adelante y hacia abajo. El hipotálamo, al igual que el tálamo, va a tener diferentes núcleos que cada uno se encarga para diferentes cosas, ¿ok? Aquí sí es un poquito más puntual. Esto sí va a ser, pues, meramente machetito, ¿ok? Todavía Tálamo, pues bueno, ahí te puedes salvar conociendo las vías, no te lo tienes que machetear tal cual. Pero aquí en Hipotálamo sí es un poquito más machetito, igual hay formas de aprenderse los núcleos y para qué funciona, ¿ok? Está muy sencillo, güey. Está muy, muy, muy sencillo. Para empezar, tienes que entender que el tálamo puede tener diferentes conexiones. Puede conectar a partir de sus núcleos hacia diferentes fascículos o vías que van a estar pasando a diferentes partes de la corteza o hacia otros lados del cuerpo. ¿Ok? Ve, güey. No van a ser todo lo que estoy viendo aquí, güey. No nos vamos a aprender todos los números que están ahí, güey. O sea, no vamos a aprender 24 números, no, güey. ¿Ok? Te vas a aprender solo unas cositas. ¿Va? Esta imagen nada más te la pongo para hacer referencia a que estos son los núcleos del tálamo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Le vas a poner como tema hipotálamo. Y tú te vas a aprender, eso no lo apuntes, tú te vas a aprender 10 núcleos. ¿Ok? Está bien fácil, güey. Al chile está bien fácil. ¿Ok? El primer núcleo que nos vamos a encontrar en el hipotálamo es el núcleo anterior. Ese sí, apúntalo. Núcleo anterior. El núcleo anterior del tálamo, perdón, del hipotálamo, se encarga de el calor. ¿Ok? El calor. Apúntale así, núcleo anterior del tálamo.
de que se encarga del calor. Este es el núcleo que responde al calor, ¿ok? Ahora, hay otro núcleo entonces que responde al frío, güey. Y justamente ese núcleo que responde al frío es el núcleo posterior, ¿ok? ¿Vamos? En general, el calor, ¿ok? Al calor o al frío en general, ¿ok? Entonces, literal, güey, las preguntas de aquí del hipotálamo son directas. Te van a preguntar cuál de los siguientes núcleos del hipotálamo es el encargado de responder al calor o al frío. Así, güey, tal cual. Por eso te digo, está bien fácil, güey. Solamente tienes que aprender para qué funciona cada núcleo. ¿Ok? Núcleo anterior, calor. Núcleo posterior, frío. ¿Ok? Aquí, mira, chécate. Bueno, no, X, después te digo algo, pero después. ¿Ok? Entonces, primero dos núcleos que tienes que aprender: núcleo anterior, núcleo posterior. ¿Ok? ¿Qué hace el núcleo anterior del hipotálamo? Se encarga de responder al calor. Responde al calor. Y el núcleo posterior se encarga de responder o responde al frío. ¿Ok? Aparte de esto, el núcleo posterior también va a tener otra función. Y es que este núcleo posterior también es un núcleo simpático. ¿Ok? Este núcleo posterior, aparte de responder al frío, también es un núcleo simpático. ¿Estamos? Entonces llevamos dos núcleos, güey. ¿Ok? Primer núcleo, núcleo anterior del hipotálamo. ¿Para qué dijimos que es el núcleo anterior del hipotálamo? Para el calor. Exactamente, el núcleo anterior del hipotálamo es el que responde al calor. Y el otro es el núcleo posterior del hipotálamo. ¿Que para qué dijimos que es el núcleo posterior del hipotálamo? Sobre esto. ¿Para qué dijimos que era ese? Para el frío, ¿ok? Para el frío. Pero aparte este tenía otra función, que exactamente como dice Aldo, este núcleo es un núcleo simpático, ¿ok? ¿Estamos? Sí. Ve, güey. Vamos a poner la imagen, ¿ok? Este núcleo que estás viendo aquí, que tiene el número 3, es el núcleo anterior del hipotálamo. Este núcleo que estás viendo acá atrás, que tiene el número 9, es el posterior del hipotálamo. Anterior, posterior. Y ya sabemos que el núcleo anterior del hipotálamo es el que responde al calor, y el 9 o posterior que está acá. No, no le pongas el número, güey, ¿ok? No le pongas el número. El núcleo posterior del hipotálamo es el que responde al frío. Pero aparte, acuérdate que tiene también, o que es simpático. ¿Estamos? Siguiente núcleo. Apúntale. Núcleo lateral. Núcleo lateral del hipotálamo. Este núcleo responde a la saciedad. ¿Ok? Es el núcleo que responde a la saciedad.
Es decir, cuando ya estás lleno, güey. ¿Ok? Y el núcleo, ¿sabes qué? Aquí bórrale. Espérame, espérame, espérame. Te los puse al revés. Ahí te va. Ahí te va de nuevo. Ahí te va de nuevo. ¿Ok? Tenemos un núcleo lateral. Escúchame. Núcleo lateral y núcleo ventromedial. ¿Ok? Para que te los aprendas, güey. Ahí te va. Te lo había dicho al revés. Ahí te va. Ahí te va de nuevo. El núcleo lateral del hipotálamo responde al hambre. ¿Ok? Hay uno que responde al hambre, hay otro que responde a la saciedad. Cuando tú tienes hambre, cuando tienes ganas de comer, tú vas a tener un núcleo que va a responder a esta sensación del hambre. ¿Ok? Espera. Y el núcleo ventromedial del hipotálamo es el que responde a la saciedad. ¿Ok? Y aquí para que te acuerdes, güey. ¿Cómo te pones? Bueno, o sea, obviamente no todos se ponen así, güey, pero ¿cómo te pones cuando ya comiste, güey? Imagínate, tienes hambre, ¿ok? De repente estás así, te levantas de tu cama y dices, tú a la verga, tengo un chingo de hambre. El núcleo lateral del hipotálamo es el que está respondiendo ante esta sensación de hambre, ¿ok? Es lo que hace que tú sepas que tienes hambre. Vas, comes y cuando te llenas, bueno, no todos, pero muchos ponen las manos aquí, en la pancita. ¿Ok? De que, ya estoy lleno. Y se pone la mano aquí. ¿Se han visto que a veces la gente se pone así? Yo hago eso. No sé si ustedes hacen eso. Pero hay gente que se pone así, de que las manitas aquí en medio y dice, ay, estoy bien lleno. ¿Ok? Los señores. Yo no hago eso. ¿Ok? Yo no hago eso. Entonces, para que te acuerdes, güey, cuando ya estás, cuando ya tienes saciedad, cuando ya te llenaste, te pones las manitas aquí, en la porción ventral medial, güey, en la pancita, ventral de adelante, medial de en medio, y este núcleo ventral medial es el que responde a la saciedad. Ya me llené, ¿ok? Y el núcleo lateral, el otro núcleo, es el que responde al hambre. ¿Estamos? Entonces llevamos 4 núcleos. ¿Cuál es el primer núcleo que te dije? Anterior Núcleo anterior. ¿Qué ese núcleo que hace? ¿Responde a qué? al calor. Al calor, ¿ok? Segundo núcleo que vimos. Posterior Posterior, ¿que a qué responde ese? al frío. Al frío. ¿Y qué actividad tiene este núcleo aparte de responder al frío? Simpático. Tiene información simpática, ¿ok? Después vimos el tercer núcleo, que es el núcleo lateral del hipotálamo. ¿Y a qué responde? ¿Qué responde? Al hambre. Al hambre. Cuando te da hambre es este núcleo, el que hace que sepas que tienes hambre. Núcleo ventromedial, acuérdate, ya me llené. Es el núcleo que responde a qué? A la saciedad. A la saciedad. ¿Ok? Excelente. Siguiente núcleo. Apúntale núcleo supraquiasmático. Ya lo vimos, güey. ¿Te acuerdas de este núcleo? ¿En qué lo habíamos visto, Fer? Pero ¿para qué lo habíamos visto? Acuérdate. ¿Qué habíamos visto específicamente? Exactamente. Es el de la melatonina y serotonina. ¿Ok? Acuérdate que de la vía visual, te voy a hacer un mini dibujito aquí, güey. Acuérdate de los ojitos, güey, que entran, quiasma óptico, y que aquí el quiasma óptico se desprendía del 1% de las fibras de la vía visual.
y que ese 1% cuando salía del quiasma óptico llegaba hacia el hipotálamo. ¿Hacia qué núcleo del hipotálamo llegaba? ¿Hacia qué núcleo? Al núcleo supraquiasmático, que es el que te estoy diciendo. Y cuando llegaba este 1% de información, aquí el núcleo supraquiasmático era el que se encargaba de producir serotonina en caso de presencia de luz o de producir melatonina en caso de ausencia de luz. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se encarga el núcleo supraquiasmático? El núcleo supraquiasmático se encarga de regular los ciclos circadianos. ¿Ok? Acuérdate para la producción de melatonina y serotonina. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Entonces llevamos uno, 2, 3, 4, 5 núcleos. ¿Ok? Los vas a machetear conmigo, güey. Primer núcleo, ¿cómo dijimos que se llama? ¿Núcleo qué? Anterior. Núcleo anterior, el hipotálamo. Ok, estamos en hipotálamo. Y ese dijimos que responde a Al calor. calor. Perfecto. ¿Ok? Núcleo anterior del hipotálamo responde al calor. Núcleo que sigue, Posterior. núcleo posterior. Ponlo conmigo también en el chat. Y si puedes prender el micro, güey, que te salga más si se amontonan las dos voces. Tú participa para que te lo aprendas. Núcleo posterior. ¿Y qué dijimos que hace este? ¿Responde a qué? Al frío. Al frío. Y acuérdate que aparte este también es, vamos a ponerlo aquí, simpático. ¿Ok? Tiene acción simpática. Número 3, ¿cuál vimos? Lateral. Tiene vida. ¿Ok? Núcleo lateral. ¿El núcleo lateral para qué era? El hambre. Alambre. ¿Ok? Y luego vimos otro núcleo que también tiene que ver con comida, güey, que se llama ¿cómo? ¿Núcleo qué? Acuérdate, ya estoy lleno. Ventromedial. Ventromedial. ¿Que responde a qué? A la saciedad. A saciedad. ¿Estamos? Después, número 5, dimos el núcleo supraquiasmático, que está arriba del quiasma y que recibe el 1% de las fibras de la vía visual. Y que cuando llegan, este núcleo se encarga de producir serotonina y melatonina, es decir, regula qué, Los ciclos circadianos. regula el ciclo circadiano. ¿Ok? Acuérdate, producción de melatonina y serotonina. ¿Vamos bien? Hay dos núcleos que se supone que, no sé si ya los vieron en esto, ¿no? O los van a ver, pero de que los van a ver, los van a ver. ¿Ok? Hay dos núcleos que se llaman núcleo supraóptico y núcleo
ventricular. Y aquí te dicen una mnemotecnia, güey. Hay una mnemotecnia que es para estos dos, para saber qué es lo que hacen estos dos núcleos. ¿Ya los vieron en esto? Exactamente. La mnemotecnia es sapo, lobnaca. El núcleo supraóptico produce ADH y el núcleo paraventricular produce oxitocina. ¿Ok? ¿Estamos bien? Entonces le vas a poner el núcleo supraóptico sirve para la producción, se llama hormona antidiurética o abreviada sería ADH. Pero también se le puede llamar, vamos a quitar esto de aquí, también se le puede llamar vasopresina. ¿Ok? ¿Por qué? Acuérdate de esto, para que no se te olvide. Vasopresina, vaso de vaso sanguíneo, presina de presión, güey. Cuando aumentas la presión arterial. ¿Ok? Pero tu pregunta no va a ir enfocada a esto. Cuando en tu examen te digan que tu paciente tiene lesionado el núcleo supraóptico, tu paciente no va a tener producción de hormona antidiurética o hormona vasopresina o hormona vasopresina. Entonces, cuando tu paciente esté lesionado de este núcleo, va a tener una diabetes insípida. ¿Por qué? Ahí te va, güey. La hormona antidiurética, ¿qué crees que hace, güey? El nombre te lo dice. Inhibe la diuresis. Nivel la diuresis es hacer pipí, güey. Entonces, esta hormona cuando se secreta y tú la tienes en tu sangre, lo que hace es que hay unos cambios bioquímicos que después vas a ver en fisiología, que esto evita que tú estés orinando. Y al evitar que estés orinando, pues obviamente va a aumentar la presión arterial, porque no estás tirando líquidos, ¿ok? Pero ¿qué pasa si no te funciona este núcleo que produce la hormona antidiurética? Ya no va a haber producción de antidiurética. Y entonces tu paciente, ¿qué va a tener? ¿Qué va a poder hacer? Si ya no hay quien inhiba la diuresis, ¿ahora qué va a hacer tu paciente? Va a orinar un chingo, güey. Va a tener mucha diuresis. De eso va la diabetes insípida, güey. La diabetes insípida es cuando tienes un paciente que orina mucho, ¿ok? Obviamente está mucho más, tiene un trasfondo más la fisiopatología de la diabetes insípida. No es como tal así nada más como te lo estoy poniendo, pero para tu examen de anato es lo que tienes que saber, güey. No te claves, ¿ok? Si te hablan de diabetes insípida, güey, tú vas a pensar en que está lesionado el núcleo supraóptico. ¿Estamos? Núcleo paraventricular es para la producción de oxitocina. ¿Y para qué te sirve la oxitocina? Ahí te va, güey. Lo utilizas en dos cosas. Número uno, en el parto, ¿ok? Nuestro cuerpo tiene unas, ¿cómo llamarlo? Vamos a llamarlo como vías, vamos a llamarlo vías, ¿ok? En donde empieza a haber, para que pueda haber una homeostasis en nuestro cuerpo, es decir, que nuestro cuerpo esté regulado, vamos a tener, una de las cosas que participan en esto es se me fue el nombre, güey. La, ay, se me fue el pinche nombre, espérame. La retroalimentación, ¿ok? Tenemos retroalimentación negativa, retroalimentación
positiva, no lo apuntes, güey, nomás para que lo entiendas. Y otra retroalimentación que X, güey, no les interesa ahorita, ¿ok? ¿En qué consisten? Te digo, no te tienes que aprender esto, es para que lo entiendas. La retroalimentación negativa es, yo produzco algo y cuando en mi cuerpo yo ya tengo suficiente de esto que produje, voy a inhibir la producción de eso mismo, ¿ok? Y la positiva es, yo produzco algo, pero esa misma producción, ese aumento de esta cosa que estoy sintetizando, me provoca más producción de lo mismo. Y eso me provoca más producción de lo mismo. Eso es una retroalimentación positiva. ¿Ok? La retroalimentación negativa es cuando tú, digamos, produces una hormona, güey, y la hormona que estás produciendo ya tienes un chingo en sangre. Entonces tu cuerpo capta que tienes mucho y tu cuerpo va y le dice y deja de producir. Y la retroalimentación positiva es tú produces algo, tu cuerpo capta que estás produciendo esa hormona, digamos, pero en vez de decirle deja de producir, le dice, ¿sabes qué? Prodúceme más, güey. Y produce más, y luego le dice, prodúceme más. Esa es una retroalimentación positiva. ¿Ok? Resulta que la oxitocina está mediada por una retroalimentación positiva, principalmente en el parto, güey. Este es el claro ejemplo. Cuando tú estás, bueno, cuando las mujeres están en el parto, ¿qué va a pasar? Que tienen que producir un chingo de oxitocina. Esta oxitocina es la que les va a ayudar a que el útero, al músculo del útero se pueda contraer y que de esta manera el útero pueda expulsar al bebito. ¿Ok? Entonces en el parto tú empiezas la producción de oxitocina. ¿Ok? Y ya tienes un chingo. Y eso provoca que produzcas más oxitocina. ¿Ok? X, güey, nada más quiero que sepas que la oxitocina se encuentra presente en el parto. ¿Ok? ¿Y en dónde más se encuentra presente? En la lactancia. La oxitocina nos ayuda a que se pueda sacar la leche que ya se produjo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los conductos galactóforos van a estar rodeados de músculo liso. Entonces, ahí te va, güey. Tú vas a tener, la mujer que va a estar en lactancia, va a tener una producción de leche. ¿Ok? Esto lo hace una hormona que se llama prolactina. Cuando la prolactina aumenta, empieza a sintetizarse leche. Ahora sí ya tienes leche. Aumenta la oxitocina y la oxitocina ayuda a que se contraiga el músculo liso de los conductos galactóforos y que la leche pueda salir. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Oxitocina se utiliza para el parto, para que se contraiga el útero, y en la lactancia para que se contraigan los conductos galactóforos. ¿Se entiende o no se entiende? Excelente. Es que no se te olvide, sapo, güey. S de supraóptico produce ADH, ¿ok? Antidiurética, que también se llama vasopresina. Y P de paraventricular produce oxitocina, ¿ok? ¿Para qué? Para el parto y para la lactancia. El parto para que el útero se pueda contraer, la lactancia para que los conductos galactóforos saquen la leche. ¿Estamos? Después de esto, nuestro siguiente núcleo es el núcleo, vamos a ponerle el número 8, núcleo mamilar o cuerpo mamilar. ¿Te acuerdas de este o no te acuerdas? Lo vimos ayer. ¿Con quién conectaba el núcleo mamilar del hipotálamo? Con el núcleo anterior del tálamo. Exactamente, con el núcleo anterior del tálamo. ¿Y qué mandaba este núcleo mamilar? Mandaba un fascículo, ¿cómo se llamaba? ¿Fascículo qué? Mamilotalámico. Mamilotalámico. ¿Ok? Y de este fascículo mamilotalámico que viene del núcleo mamilar, llega al núcleo anterior del tálamo y a partir del núcleo anterior del tálamo, ¿qué es lo que hacía? Salían las eferencias del núcleo anterior del tálamo ¿hacia dónde? Hacia el cíngulo. ¿Ok? ¿Y en qué estaba involucrado todo esto? Recuerdos y
y emociones. ¿Ok? ¿Qué es lo que le vas a poner al núcleo mamilar? Le vas a poner lo siguiente. Es del sistema límbico. ¿Ok? Le vas a poner que está encargado de los recuerdos, emociones y conducta, principalmente recuerdos y emociones. ¿Ok? Y le vas a poner que este núcleo mamilar manda un fascículo mamilo talámico al núcleo anterior del tálamo. ¿Ok? ¿Estamos? El siguiente núcleo es el núcleo arqueado, también llamado arcuato. ¿Ok? Este núcleo es para la función endocrina. ¿Ok? Para las hormonas, es la función endocrina. ¿Cuándo te van a hablar de este núcleo? Te van a poner en tu examen las siguientes cositas. Imagínate que te hablan de una paciente que tiene dismenorrea. ¿Ok? Tu paciente tiene dismenorrea. ¿Ok? Eso tiene que ver con el sistema endocrino. El dismenorrea, dismenorrea es dolor en la menstruación. ¿Ok? De forma sencilla, dolor en la menstruación. ¿Ok? ¿Qué más te pueden poner aquí? Un paciente que tiene prolactinoma. ¿Ok? Bueno, vamos a quitar el prolactinoma. Vamos a ponerle. Puta madre. Vamos a ponerle galactorrea. ¿Qué es galactorrea? Que está secretando leche. ¿Ok? Es como rinorrea, pero galactorrea. Rinorrea es que te sale moquito, galactorrea es que te sale lechita. ¿Ok? Eso es un problema endocrino. Tiene que ver con la prolactina. ¿Ok? ¿Qué más te pueden poner? Problemas de tiroides por las hormonas tiroideas. ¿Ok? Problemas endocrinos. Si te dicen, tienes una paciente que tiene dismenorrea, te hablando de una paciente que tiene galactorrea, te hablando de una paciente que tiene una tiroiditis, te hablando de una paciente que algo, güey, que tenga que ver con el sistema endocrino, ¿cuál es el núcleo afectado? Es el núcleo arqueado, ¿ok? O arcuato. El arqueado es el que puede afectar la vía visual. ¿Por qué lo preguntas, Ramiro?
No, en todo caso sería más el núcleo supraquiasmático. Ah, de lo que tú hablas, ya te entendí. De lo que tú hablas es cuando tenemos un tumor hipofisiario, ¿ok? El tumor hipofisiario, cuando tú tienes un tumor hipofisiario, ese tumor, como tiene una amplia relación perdón, está muy relacionado con el quiasma óptico, cuando tienes un tumor hipofisiario puede crecer tanto que puede llegar a comprimir el quiasma óptico, ¿ok? ¿Te queda? Perfecto. Siguiente núcleo, apúntale. Número 10, núcleo preóptico, ¿ok? Así como había un núcleo que tenía acción simpática, va a haber un núcleo que tenga acción parasimpática. Le vas a poner que este núcleo es parasimpático, ¿ok? Si queda este pedo, está bien fácil, güey. Literalmente las preguntas van a ser tal cual, güey. ¿Cuál es el núcleo del hipotálamo que se encarga del sistema parasimpático? Núcleo preóptico. ¿Cuál es el núcleo de la función endocrina? Este te lo pudieran preguntar con una paciente que tiene dismenorrea, galactorrea, problemas de tiroides. ¿Cuál es el núcleo afectado? Núcleo arqueado o arcuato. ¿Ok? Un paciente que tiene problemas con sus emociones, que no deja de llorar y que está triste y que todo ese pedo, si te preguntan acerca del hipotálamo, este núcleo va a ser el núcleo mamilar, que manda el fascículo mamilotalámico que llega al núcleo anterior del tálamo. Ahí van tres preguntitas, güey. ¿Te fijas? Si te preguntan de los núcleos que producen oxitocina y ADH, acuérdate que el supraóptico produce antidiurética ADH, que también se llama vasopresina, y el núcleo paraventricular P produce oxitocina. O acuérdate de la palabra SAP, ¿ok? Si te preguntan cuál es el núcleo del hipotálamo que se encarga o que está involucrado en el ciclo circadiano para la producción de melatonina y de serotonina, núcleo supraquiasmático. Acuérdate de las fibras que salen del quiasma y que ascienden hacia el núcleo supraquiasmático, ¿ok? Y los primeros cuatro están bien fáciles, güey. Nada más son núcleo anterior, posterior, lateral y ventromedial, ¿ok? ¿Para qué es el anterior? Responde al calor. ¿Para qué es el posterior? Responde al frío. ¿Para qué es el lateral? Responde al hambre. Imagínate que estás así abrazando a una persona muy gordita, ¿ok? Lateral. Responde al hambre. Y si tu paciente, imagínate que tu paciente come y come y come y come y come y come y no se llena, güey. ¿Cuál es el núcleo que está afectado en ese paciente del hipotálamo? El medial, ventromedial. El ventromedial. Porque no tiene saciedad, güey. Tu paciente no llena. Y al no llenar, el núcleo que va a estar afectado es el ventromedial. Y si tu paciente no está comiendo, güey, y por más que no come, no le da hambre, ¿cuál es el núcleo afectado? ¿Núcleo qué? El lateral. ¿Sí queda? ¿Puedo continuar? Sí. Y ya, güey, tal cual eso es tálamo, hipotálamo. Y es lo que tienes que saber. No te la pelees aprendiéndote cosas que no son, güey. Con que tú te vayas con esto para el examen, con eso es más que suficiente. ¿Estamos? Ahora, hay dos vías ascendentes que yo no las metí con las otras, porque estas vías ascendentes son un poquito distintas, güey. ¿Ok? Y por esa razón tampoco los metí en el síndrome de Brown-Sequard ni en el de mi sección medular, güey, porque está algo más complejo y está involucrado en más cosas. ¿Ok? Ahí te va, güey.
Estas dos vías es la vía espino cerebelosa dorsal y vía espino cerebelosa ventral. ¿Ok? Vamos a ver primero la vía espino cerebelosa dorsal. Y te va, güey. Antes de empezar a verlas bien, bien, así como tal. ¿Para qué me sirven estas vías espinocerebelosas? Ve, güey. Chécate. ¿De dónde a dónde van? El nombre te lo dice. De la médula al cerebelo. ¿Ok? Entonces, tú debes de saber que estas vías se encargan de la propiocepción inconsciente. ¿Ok? Una cosa es la, no te confundas, güey. Una cosa es la propiocepción consciente, que es presión, vibración, tacto fino, posición. Y otra cosa muy distinta es la propiocepción inconsciente. ¿Qué involucra la propiocepción inconsciente? Involucra los tendones, los ligamentos y las articulaciones. ¿Ok? Para saber cómo están tus tendones, cómo están tus ligamentos, cómo están tus articulaciones. ¿Ok? Porque en base a esto, los movimientos van a estar realizándose. ¿A qué me refiero? A que para tú poder hacer un movimiento necesitas ver cómo está acomodado tu tendón, tu ligamento, tus articulaciones. ¿Ok? Pero todo esto tú lo captas de forma inconsciente y por eso es que sube desde la médula, porque está captando lo de los tendones de tus extremidades, de los ligamentos, de las articulaciones y lo está llevando al cerebelo para que el cerebelo sepa cómo está ese pedo, güey. Pero es algo que tú no piensas, es algo que es inconsciente, güey. ¿Estamos? Básicamente, escucha la palabra, güey. Propio, yo, propio, cepción es cómo te percibes, inconsciente. ¿Me explico? ¿Sí se entiende esto para poder continuar? Sí, Ahora, ¿para qué me sirven estas vías espinocerebelosas? Está bien interesante este pedo, güey. Cuando tú estás, ahí te va, güey. Cuando tú estás dormidito, güey, pues tú no te mueves, ¿no? Tú no te estás moviendo, o al menos no conscientemente. Pero les han dicho de que, ah, no mames, güey, pateas bien feo cuando estás dormido. Güey, que te mueves un chingo cuando estás dormido. Yo al chile me duermo un chingo, me muevo un chingo, güey. Y yo tiro golpes así de que yo me agarro a putazos cuando estoy dormido, güey. O sea, de verdad, yo me muevo un chingo, güey. ¿Sí? Resulta que todos estos movimientos, el cerebelo los manda a hacer, güey, para que tus estructuras, tendones, ligamentos, articulaciones, no se fibrosen, güey. Para que no se vayan a chingar, para que no se queden inmóviles. Tu cerebelo dice de que, ah, tengo que mover este pedo porque luego se me va a quedar así. ¿Ok? Y obviamente, güey, no son movimientos bruscos. Ya el que son movimiento brusco, pues bueno, a lo mejor eso ya depende de cada persona. En sí son movimientos ligeros en donde tú estás haciendo estos movimientos de las articulaciones mientras estás dormido y no son todos al mismo tiempo, güey. De repente mueves una cosita, mueves un dedo, mueves el otro, te volteas de lado, el otro, la cabeza, vas moviendo tus articulaciones y tus tendones y ligamentos. ¿Ok?
Para eso es esta vía espinocerebelosa ventral. Bueno, espinocerebelosa. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Excelente. Vamos a empezar con la vía espinocerebelosa dorsal. A esta vía también le podemos llamar vía directa, vía espinocerebelosa dorsal o vía directa. ¿Ok? Vamos a hacer el mismo dibujito, güey. Corteza, mesencéfalo, puente, bulbo y médula espinal. ¿Ok? Chécate lo que voy a hacer, güey. Porque esto es para los dos. Yo una vez te voy a decir para los dos. ¿Ok? Ahí te va, güey. El cerebelo, para estas vías espinocerebelosas, se va a encargar del mismo lado, güey. ¿Ok? El cerebelo siempre es lo mismo del mismo lado, güey. Ahí te va. Resulta que tenemos dos vías espinocerebelosas. Ponme atención, güey. Deja de hacer lo que estás haciendo y ponme atención. ¿Ok? Te voy a poner la dorsal de color morado y la ventral de color rojo. ¿Ok? Para el inicio de esta vía, es importante que te acuerdes de las raíces posterior y anterior. Y tú ya deberías de saber que estos güeyes, su cuerpo neuronal, perdóname, se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. Acuérdate, primera neurona en el ganglio de la raíz posterior. ¿Ok? Y acuérdate que ese ganglio de la raíz posterior, su neurona es una neurona unipolar o pseudo unipolar, de forma que tiene una extensión periférica. Vamos a ponerlo aquí también. Lo dibujé bien culero, pues. Pero lo voy a dibujar más bonito, más grande, que si no, no puedo. Ahí voy, ahí voy. Déjenme dibujarlo bonito. Ok. Entonces, ahí te va. Entra, perdón, aquí se encuentra la neurona unipolar o pseudo unipolar y tiene una extensión central y tiene una extensión periférica. ¿Ok? Pasa lo mismo con la otra vía. ¿Ok? Central. Te lo estoy poniendo así para que entiendas que estoy hablando de dos vías. Y periférica. Es exactamente lo mismo para las dos. ¿Estamos? Ay, güey, esto no iba así. Iba así. ¿Sí se entiende? Ahora, estos estímulos no van a ser como los estímulos que veíamos en Goli Burda, güey, que veíamos de que propiocepción consciente que involucra tacto fino, presión, vibración, posición, ni los de espinotalámica, que es dolor y temperatura en el caso del lateral, o tacto grueso en el caso del anterior. No es lo mismo, güey. Aquí el estímulo, vamos a llamarlo así, estímulo, todo va a comenzar en los usos musculares, algo que vas a ver en fisio, güey, X. Estos usos musculares son los que se encuentran en los tendones, que se encuentran en los ligamentos, principalmente en tendones, ¿ok? Todas esas estructuras que están involucradas en tendón, en ligamento, en articulaciones, es donde van a comenzar estas vías, a través de esta extensión periférica, en ambos, güey, tanto en la espinocerebelosa ventral como en la dorsal. ¿Ok?
Ahora sí, a partir de que estas llegan por su extensión central hacia la médula espinal y entran hacia la sustancia gris que se encuentra en la médula, es decir, hasta el asta posterior, güey. Ahora sí, en este momento, ¿qué es lo que va a pasar? Resulta que espinocerebeloso dorsal lo que hace es entra, hace sinapsis aquí, y la sinapsis que hace espinocerebeloso dorsal es con una estructura que se llama columna de Clark, ¿ok? Columna de Clark. Esta columna de Clark también tiene nombre en láminas de Rexed. Se le conoce como lámina 7 de Rexed. ¿Me van siguiendo o no? Mientras que el espinocerebeloso ventral, que es el de color rojito, güey, también hace lo mismo, güey, entra. Pero este güey va a hacer sinapsis con otra estructura que se llama, ay, perdón, que se llama sustancia gris propia. ¿Se entiende la diferencia, la primera diferencia? Lo primerito es igual, güey. Ambos comienzan con la primera neurona que está en el asta posterior de la raíz dorsal. Digo, en el ganglio de la raíz posterior, ¿ok? Tiene una extensión periférica, una extensión central. La extensión periférica es la que comienza en el uso muscular, en todo esto del órgano tendinoso de Golgi, todo esto que se encuentra en articulaciones, tendones, ligamentos. Y esta extensión periférica entra por el nervio raquídeo, agarra la raíz posterior, que es donde se encuentra el ganglio, el cuerpo neuronal, y ahora sigue con la extensión central para poder llegar al asta posterior de la médula, en donde las dos vías, espinocerebelosa dorsal y espinocerebelosa ventral, van a hacer su primera sinapsis con diferente núcleo. ¿Cuál es la segunda neurona de la vía espinocerebelosa dorsal? La columna de Clark, que es la lámina 7 de Rexen. ¿Cuál es la segunda neurona de la vía espinocerebelosa ventral? La sustancia gris propia. ¿Se entiende o no se entiende hasta aquí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí está un poquito tontito lo que hace la espinocerebelosa ventral, pero ahí te va, güey. Espinocerebelosa dorsal, ya que hizo sinapsis, sale hacia el cordón blanco lateral del mismo lado y por ese comienza a ascender, güey. ¿Ok? Pero espinocerebeloso ventral lo que hace es que ya que hizo sinapsis, decusa y va al cordón blanco contralateral y por aquí comienza a ascender. ¿Estamos? Entonces, espinocerebelosa dorsal no decusó, solamente salió al cordón blanco del mismo lado y ahí comenzó a ascender. Y espinocerebelosa ventral, después de hacer sinapsis, sí decusó, güey. Y también se va al cordón blanco, pero al contralateral. Y es por donde asciende. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, ¿cuál es la otra diferencia entre estas dos? Resulta que la espinocerebelosa dorsal solamente va a llegar hasta el bulbo raquídeo, ¿ok? Pero la espinocerebelosa ventral va a subir hasta el mesencéfalo, güey. Hasta acá, ¿ok? ¿Vamos bien? Ahora sí, güey. Acuérdate de esto, güey. El cerebelo va a captar la información que está del mismo lado de la médula espinal. Si todo comenzó del lado derecho, tiene que llegar al cerebelo del lado derecho. ¿Me explicó? De tal forma que siguiente paso es entrar al cerebelo. Espinocerebelosa dorsal. Entra, sinapsis, no decusa, asciende por el mismo lado y llega hasta bulbo raquídeo. Ahora, a partir de aquí de bulbo raquídeo, ¿qué tiene que hacer para llegar a cerebelo? Utiliza todo lo que hemos aprendido, güey. ¿Qué tiene que hacer para espinocerebeloso dorsal? Entrar desde bulbo raquídeo hacia cerebelo.
No, porque acuérdate que tiene que llegar a la misma corteza del mismo lado del cerebelo. No va a decusar. Exactamente. Va a utilizar al pedúnculo cerebeloso inferior. Vamos a ponerlo aquí. Pedúnculo cerebeloso inferior, medio y superior. ¿Ok? Espinocerebeloso dorsal utiliza al pedúnculo cerebeloso inferior. Y no tuvo que decusar, güey. ¿Por qué? Porque acuérdate que si viene del lado derecho en la médula, tiene que llegar a la corteza del cerebelo del lado derecho. ¿Ok? Ahora, espinocerebeloso ventral. Entra, sinapsis, decusa, asciende hasta el mesencéfalo, que sigue de aquí, tiene que entrar al cerebelo, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué crees que tiene que hacer? Tomando en cuenta, exactamente, tomando en cuenta que esto viene desde el lado derecho y que ya está al lado izquierdo. Acuérdate que tiene que entrar a la corteza del mismo lado en el cerebelo. Entonces lo que hace es decusa, chécate lo que va a hacer, güey. Decusa, y ahora sí, ya que decusó, ¿qué crees que va a hacer? No ha hecho sinapsis, güey, solamente decusó. Ahora sí, ya puede entrar al cerebelo. ¿Cómo va a entrar al cerebelo estando en el mesencéfalo? ¿Cómo va a entrar? Pedúnculo cerebeloso superior. Ya que decusó, pasa por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Me siguen o no me siguen? ¿O alguien está perdido? Necesito que me digan, güey, porque si no, pues no, ¿cómo lo van a entender, güey? No pasa nada, ustedes díganme si no entienden algo. Excelente. Ahora, ahí te va, güey. Necesito que integres todo, cabrón. Necesito que lo integres. ¿Cuántos lóbulos tenemos en el cerebelo? Tres. Tres. Uno se llama lóbulo anterior, otro se llama lóbulo posterior, otro se llama flóculo nódulo. ¿Ok? ¿Te acuerdas? Ese es el nombre anatómico. Pregunta, ¿cuál es el nombre funcional? Es neocerebelo. Ok, ¿quién se llama neocerebelo? El lóbulo posterior. Excelente. El lóbulo posterior se llama neocerebelo. ¿Alguien que me diga otro? Cerebelo vestibular, Ok, ¿cuál se llama cerebelo vestibular? flóculo nódulo, Flóculo nódulo. Ok, espérame, no. El neocerebelo, esto es en filogenética, discúlpame. Eso es en filogenética. ¿Cómo se llama el lóbulo posterior en funcional, en nombre funcional, no en filogenética? Cerebelo cortical o cerebelo cerebral. Exactamente, cerebelo cerebral o cortical. Ey, sorry, se me fue a mí. ¿Ok? ¿Y cómo se llama el lóbulo anterior? En funcional, Cerebelo medular o espinal. cerebelo medular o cerebelo espinal. ¿Ok? Acuérdate que se llaman así, güey, porque es la función que va a tener cada lóbulo. Si viene desde el cerebro, va a llegar al lóbulo posterior o cerebelo cerebral. Si viene desde la vía vestibular, va a llegar al flóculo nódulo. Y si viene desde la médula, va a llegar al lóbulo anterior. Entonces pregunta, güey, ¿a dónde van a llegar estas fibras de color rojito y de color morado? ¿A cuál de los tres lóbulos del cerebelo? Al lóbulo anterior, también llamado cerebelo medular o cerebelo espinal. ¿Estamos? ¿Y filogenéticamente cómo se llama? Palocerebelo. Ok, este es, acuérdate, sí, paleocerebelo, sí, perdón, iba a cambiar el nombre yo. Paleocerebelo, ¿ok? Filogenéticamente es el paleocerebelo. ¿Estamos? Entonces, de las tres opciones que tienen, van a llegar hacia el lóbulo anterior o cerebelo medular o espinal.
o paleocerebelo. ¿Ok? Ahora, ¿te acuerdas de la vía córtico, ponto, cerebelo, dento, rubro, tálamo, córtico, espinal o córtico núcleo? ¿Te acuerdas que cuando entraban a cerebelo entraban por un pedúnculo cerebeloso y que era lo primero que tenían que hacer en cerebelo? Hacían sinapsis, ¿no? En la corteza con las células de la granulosa. Exactamente. Entonces, de forma inicial, lo que tienen que hacer estos dos güeyes que están entrando a cerebelo, tienen que llegar a la corteza del cerebelo medular, o cerebelo espinal, o lóbulo anterior, o paleocerebelo. Llegan a la corteza, en donde están las células de la granulosa, o las células de Purkinje, hacen sinapsis, y luego, ¿qué tenían que hacer después de hacer sinapsis en la corteza? Iban a su núcleo, ¿no? Al núcleo Al, correspondiente. exactamente, iban al núcleo intrínseco que le correspondía a este lóbulo. Y en el caso del lóbulo anterior, ¿cuál es el núcleo que le corresponde a este Eran los núcleos interpuestos, ¿no? interpuesto o interpósito? ¿Vamos bien? ¿Sí me van siguiendo o no? ¿Alguien está perdido? Entonces, ¿qué es lo que hace este güey? Chécate. Voy a borrar esto de aquí. Te voy a poner una corteza cerebelosa. Viene espinocerebeloso dorsal. Vamos a poner que aquí está el lóbulo anterior. ¿Ok? Hace sinapsis en la célula de la granulosa del cerebelo medular o cerebelo espinal o lóbulo anterior. Y después de que hace sinapsis, tiene que salir y hacer sinapsis en el núcleo intrínseco que le corresponde a ese lóbulo del cerebelo. ¿Que cuáles eran los núcleos intrínsecos? Acuérdate que eran cuatro núcleos, pero que funcionalmente eran tres. Tenemos un núcleo dentado, que este es para el neocerebelo, ¿ok? Tenemos un núcleo fastigio, que este es para el lóculo nódulo. Acuérdate que F con F, lóculo nódulo. Vamos a ponerle acá el otro nombre. Vamos a ponerle lóbulo posterior. Y tenemos un núcleo interpuesto o interpósito que es para el lóbulo anterior. ¿Que quién formó el lóbulo al núcleo interpuesto? Lo formaba un núcleo emboliforme más globoso. ¿Sí se acuerdan de todo esto o no se acuerdan? Entonces, obviamente, güey, como estas fibras vienen desde la médula espinal al momento en el que entran por los pedúnculos cerebelosos donde corresponde, güey, tienen que llegar a la corteza del cerebelo. Pero como vienen de médula, a huevo tienen que llegar al lóbulo anterior, que también se le llama cerebelo medular o espinal, que también se le llama paleocerebelo. ¿Ok? Las dos llegan, te voy a poner ahora la fibra roja, las dos llegan hacia la corteza del lóbulo, perdóname, sí, del lóbulo anterior del cerebelo. Las dos hacen sinapsis en las células de la granulosa o células de Purkinje y las dos tienen que salir, güey, las dos tienen que salir a hacer sinapsis con el núcleo intrínseco. ¿Que cuál es el núcleo intrínseco asociado? Ay, perdón, ¿cuál es el núcleo intrínseco asociado al lóbulo anterior? Repítemelo. El ¿Núcleo interpuesto. qué? Núcleo interpuesto o interpósito, que es este de aquí. Y ahora sí, ya que hicieron sinapsis, ya se pueden salir del cerebelo. ¿Se entiende por el momento lo que he dicho? ¿Sí o no? Sí, Ahora sí, güey. ¿Qué van a hacer de aquí? Acuérdate que en este momento ya pueden salir de la médula. Digo, perdón, del cerebelo. Resulta que las dos fibras de las dos vías quieren llegar al núcleo rojo. ¿Ok? Escúchame. Quieren llegar al núcleo rojo. ¿Estamos? ¿Qué es lo que van a hacer? Del núcleo interpuesto, ¿cómo crees que van a salir del cerebelo? Tienen que pagar su cuota, ¿no? Ya la pagaron con el núcleo interpósito o Ah, interpuesto.
Salen por el pedúnculo cerebeloso superior. Exactamente, porque quieren llegar a mesencéfalo, porque ahí está el núcleo rojo. Entonces, las moraditas que habían entrado por el pedúnculo cerebeloso inferior salen hacia el mesencéfalo por el pedúnculo cerebeloso superior. Vamos a quitar esto aquí para hacerlo un poquito más grande. Y las ventrales salen por donde venían, güey. ¿Ok? Ahora ahí te va, güey. Estrictamente hablando, pero no te lo vas a aprender así. Estrictamente hablando, estas fibras rojitas entraron, hicieron sinapsis, núcleo interpuesto, salieron, núcleo rojo y bajaron. Y las moradas, estrictamente hablando, entraron, sinapsis, sinapsis, salieron, decusaron, núcleo rojo, decusaron y bajaron. Es un pedo, güey. Es un pedo enorme, güey. Y no te vas a clavar con eso, güey. ¿Qué es lo que te vas a quedar para tu examen? Que las dos fibras de las dos vías, espinocerebelosa ventral y espinocerebelosa dorsal, cuando salen del cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior hacia el mesencéfalo, en ese momento van a encontrarse con el núcleo, te lo voy a poner aquí, núcleo rojo. Ahora, pregunta, güey, chécate, escucha lo que te voy a preguntar, ya te lo había explicado en su tiempo, güey. ¿Cuáles porciones tiene el núcleo rojo? La parvocelular y magnocelular. ¿Y para qué era la parvocelular? ¿Quién hacía sinapsis en la parvocelular? ¿Lo que va a ir hacia corteza o lo que va a ir hacia la médula espinal? Lo que va hacia corteza. Exactamente. La porción superior del núcleo rojo se llama parvocelular. Y si las fibras van a ir hacia la corteza, tienen que hacer sinapsis en la porción parvocelular. Y yo te dije, magnocelular con M de médula, güey. Ese está en la parte de abajo del núcleo rojo. Y eso es para que las fibras que van a descender hagan sinapsis en la porción magnocelular. Entonces, estas dos fibras que vienen de la vía espinocerebelosa ventral y dorsal quieren volver a llegar a médula. ¿Por qué? Porque tienen que mover a las articulaciones, a los ligamentos, a los tendones. Entonces pregunta, ¿con quién crees que van a hacer sinapsis en el núcleo rojo? Con la porción magnocelular. Exactamente. Vienen las fibras de color moradito, que es de la espinocerebelosa, ay, güey, espinocerebelosa dorsal, hace sinapsis y baja. Vienen las rojitas, que es espinocerebelosa ventral, hace sinapsis y baja. ¿En qué porción del núcleo rojo hicieron sinapsis las dos? En la porción magnocelular. ¿Ok? Después de esto, las fibras descienden por todo el tallo encefálico, descienden por todo el tallo encefálico hasta que alcanzan al asta anterior. Las dos, güey, alcanzan al asta anterior. En ese momento las fibras salen a través de la raíz anterior y van y mueven a lo que tienen que mover. ¿Se entiende o no se entiende? Ni le busques, güey, no le leas, güey. No le busques porque te vas a confundir. ¿Ok? Mucho pedo exactamente. ¿Ok? Quédate con esto, güey. ¿Qué es lo que tienes que saber? Ahí te va. De la vía espino cerebelosa dorsal, que también se llama directa. Punto número uno. Le vas a poner que la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. ¿Ok? Punto número dos. Le vas a poner
que esta información entra al asta posterior y hace su primera sinapsis con su segunda neurona, que en este caso la segunda neurona se llama, vamos a ponerle, que se llama columna de Clark o lámina 7 de Rexet. Pregunta de examen. Segunda neurona, columna de Clark o lámina 7 de Rexet. ¿Ok? Punto número 3. Le vas a poner, se dirige al cordón blanco lateral ipsilateral. Acuérdate que esta es la que no decusa. Y asciende hasta el bulbo raquídeo para entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior hacia el cerebelo. Punto número 4. Hace sinapsis con las células de la granulosa o células de Purkinje de la corteza del lóbulo anterior, también llamado cerebelo medular o espinal, también llamado paleo cerebelo del cerebelo. ¿Ok? Número 5. Ya hizo sinapsis con la corteza. ¿Qué sigue? Le vas a poner el lóbulo anterior del cerebelo manda fibras que hacen sinapsis con el núcleo interpuesto o interpósito, que acuérdate que este está formado por globoso más emboliforme. ¿Ok? Para que la información salga del cerebelo. Y acuérdate cuál es el pedúnculo que los dos utilizaban para salir del cerebelo.
por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Ok? Por el pedúnculo cerebeloso superior y llegar al mesencéfalo para hacer sinapsis con la porción magnocelular del núcleo rojo. Los dos van a hacer sinapsis en esta porción magnocelular. ¿Ok? Y número 6, finalmente, las fibras descienden hasta alcanzar el asta anterior de la médula. Pregunta, a ver si alguien ha estado poniéndome atención en todo lo que hemos visto. ¿Cómo le pondrías, güey, a este fascículo o a esta vía que va de núcleo interpuesto a núcleo rojo y a médula espinal? ¿Cómo le pondrías completo a ese fascículo o vía? Dentro rubro espinal, No, porque no viene de dentro, viene de interpósito, pero tienes una idea. Este fascículo, apúntale que se llama fascículo inter de interpósito, rubro de rojo, espinal, interrubro espinal. Y este fascículo interrubro espinal es para hacer movimientos, ponle movimientos involuntarios mientras dormimos. Y no precisamente nada más mientras dormimos, güey. Podemos estar simplemente sentados, güey. Y dime tú quién se puede quedar sentado sin mover ninguna sola articulación durante 2 horas, güey. Nadie, güey. Nadie se va a quedar sentado así sin mover nada. Eventualmente, tu cuerpo solito, y ni siquiera lo vas a pensar tú, güey. Tu cuerpo solito va a mandarte que muevas una articulación. Vas a mover un dedo del pie, güey. Vas a mover un dedo de la mano. Pero vas a mover algo. Y eso es mediante este fascículo. Que obviamente para que el fascículo interrubro espinal pudiera hacer este movimiento, pues tuvo que tener la vía espinocerebelosa que entró para decirle, ¿sabes qué, güey? Tus articulaciones están así y así y así. Tus ligamentos, tus tendones. ¿Ok? Mis ojos. ¿Se entiende o no se entiende este pedo? Vamos a subrayar lo más importante, que es que asciende por el cordón blanco lateral ipsilateral hasta el bulbo raquídeo y entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. Hace sinapsis con la corteza del lóbulo anterior y el lóbulo anterior manda fibras que hacen sinapsis con el núcleo interpuesto o interpósito. Sale del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, hace sinapsis con la porción magnocelular del núcleo rojo y alcanzar el asta anterior de la médula. ¿Ok? Quiero que entiendas, güey, que cuando alcanza el asta anterior, aquí también ocurre una sinapsis. ¿Ok? Hacen sinapsis con el asta anterior de la médula espinal.
Excelente. Y el otro, vamos a agregar otro. Es el espino cerebeloso ventral, también llamado indirecta. Ay, discúlpame. Subrayalo. Ahorita les pongo el dibujito para que si quieren le tomen foto, como quiera se los mando por el grupo. ¿Va? Aquí nada más si quieres agregarle que el asta anterior es la lámina 9 de Rexel. Excelente. Vamos entonces a apuntar espinocerebeloso ventral. Lo mismo, güey. Número 1, la primera neurona en el ganglio de la raíz posterior. Número 2, entra al asta posterior, donde hace sinapsis, hace su primera sinapsis con su segunda neurona, que se llama sustancia gris propia. ¿Ok? Número 3, las fibras decusan y llegan al cordón blanco lateral. Aquí sí va a ser contralateral. ¿Estamos? Por el cual asciende. Número 4, la vas a poner. Asciende hasta mesencéfalo, en donde decusa y entra por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el lóbulo anterior del cerebelo. ¿Ok? Número 5, ¿qué es lo que hacía? Hace sinapsis con las células de la granulosa o células de Purkinje de la corteza del lóbulo anterior, también llamado cerebelo medular o espinal,
también llamado paleocerebelo, del cerebelo. ¿Qué hacen de aquí? Número 6. La corteza cerebelosa manda fibras hacia el núcleo interpuesto o interpósito, coma. De aquí salen del cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el mesencéfalo para hacer sinapsis con la porción magnocelular del núcleo rojo. Y finalmente, lo mismo, güey. Las fibras descienden hasta llegar al asta anterior de la médula espinal, donde hacen sinapsis. Acuérdate que el asta anterior es la lámina 9 de Rexed. ¿Ok? Te lo voy a subrayar. Pásale. Te lo voy a subrayar. Tienes que saber que la primera neurona está en el ganglio de la raíz posterior. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda neurona? Segunda neurona es la sustancia gris propia y es donde ocurre la primera sinapsis. ¿Qué hace aquí? Estas fibras sí decusan y se van al cordón blanco lateral contralateral. Ascienden ¿hasta dónde? Asciende hasta mesencéfalo. Aquí ocurre una decusación y entra por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Hacia dónde va a llegar? Al lóbulo anterior del cerebelo. ¿Qué ocurre cuando entra por el pedúnculo cerebeloso superior? Llega a la corteza del cerebelo del lóbulo anterior y hace sinapsis con esas células de la corteza, células de la granulosa o células de Purkinje. ¿Ok? ¿De cuál lóbulo? Ya te lo dije, el lóbulo anterior o también llamado cerebelo medular o paleocerebelo. ¿Ok? De aquí la corteza cerebelosa manda fibras hacia el núcleo interpuesto o interpósito donde hace sinapsis para de aquí poder salir del cerebelo. ¿Cómo sale del cerebelo? Por el pedúnculo cerebeloso superior. Llega al mesencéfalo, hace sinapsis con la porción magnocelular del núcleo rojo y finalmente las fibras descienden hasta llegar al asta anterior o lámina 9 de Rexed de la médula espinal, donde hacen sinapsis. En ese momento tú puedes hacer el movimiento. ¿Sí queda claro esto? Como que este fascículo. ¿Qué tiene? Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa aquí es que
las dos vías en sí son para lo mismo, ¿ok? Son para lo mismo, pero tienen funciones específicas que no te tienes que aprender. Uno tiene más funciones de corrección de movimientos, de propiocepción inconsciente, de saber cómo están las articulaciones para hacer el movimiento mientras estás dormido, mientras estás quieto. Y el otro tiene que ver más que nada con la intercepción de los movimientos. Es otra cosa, güey. X, no me voy a meter en detalle con eso, no te lo tienes que saber. Lo único que que tienes que saber es cómo entran, dónde sinaptan, por dónde ascienden, por dónde entran al cerebelo, todo ese pedo. Todo lo que te dicte es lo que tienes que saber. Pero al fin de cuentas sí es lo mismo, ¿ok? Es la vía o el fascículo interrubroespinal. Es lo mismo para tanto para el ventral como para el dorsal, ¿ok? Si tienen algo diferente, si lo tienen, es algo muy mínimo, pero que no lo vamos a ver, ¿ok? ¿No tienen ninguna duda de lo que vimos el día de hoy? No. Excelente. Pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ok? Podemos avanzarle, pero ni para qué le avanzamos. Se me van a saturar un chingo. Ya con esto es un verbo. ¿Ok? Estudien bien lo que llevamos. Si les falta ver un video, véanlo. A los que les falta ver vía visual, vean los videos de vía visual. ¿Ok? Nos falta ver todas las demás vías especiales. Sí, las vamos a ver. ¿Ok? Las vamos a ver completas, las vías especiales. Vamos a ver los núcleos. Perdóname, vamos a ver los pares craneales. Vamos a ver su origen real y origen aparente. Y el tipo de fibras que transporta. Y faltan cositas, falta ver sistema ventricular, falta ver qué más, lo de irrigación, que también está bien sencillo. Y voy a decirles al final unos datitos de médula que tienen que saber. Médula como tal no lo vimos, no hablé de todos los núcleos de médula porque los desglosé en las vías, ¿ok? Y esto que te estoy diciendo de las vías es lo que tienes que aprenderte, güey. Y ya, bueno, le busques, ¿ok? Si acaso te voy a dar datitos más de la médula que te pueden preguntar. Falta ver otras cosas como el ciclo circadiano, lo del circuito de papés, ese tipo de cositas en las que no me voy a clavar mucho, güey. ¿Por qué? Porque no se van a clavar tanto con neuro. Pueden venirte muchas preguntas de neuro, pero de estas cosas que te estoy enseñando, ¿ok? No se pueden clavar tanto con neuro porque neuro tiene un chingo de cosas distintas que no te vas a aprender tú ahorita, ¿ok? Pero te digo, no leas los libros, güey, porque te vas a confundir un chingo. Si lo quieres leer, date, pero con lo que te estoy dando aquí, con eso es más que suficiente, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Y el día de mañana continuamos con la siguiente clase de neuro. ¿Ok? Acuérdense que mañana para los de Nato nos vamos a ver los dos grupos juntos. ¿Ok? Descansen.